Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien como siempre. Para los que no me conocen aún, me presento. Mi nombre es Lorena Puebla Hernández, soy abogada en Madrid y soy la fundadora de Proyecto Justicia. En el vídeo de hoy, quiero hablar de un tema que considero muy relevante, sobre todo, para aquellos que desean ingresar en España con un contrato de trabajo, es decir, con una visa o residencia por contrato de trabajo y aún no tienen su título homologado en el país. En Proyecto Justicia recientemente hemos trabajado con dos procesos de profesionales altamente cualificados que voy a citar hoy, en los cuales ambos ciudadanos extranjeros, clientes del despacho, no tenían su título homologado en España y logramos que efectivamente su proceso fuese favorable. En este vídeo les contaré cómo lo hicimos. Estos casos que mencionaré, como les dije, son de profesionales altamente cualificados, pero es igualmente aplicable y válido lo que voy a decir aquí para aquellos que su proceso sea por el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general de extranjería. Pero antes de empezar, me gustaría, como siempre, comentarles y recordarles a aquellos que no lo saben aún que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde, entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad, vamos resolviendo las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que, si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Les voy a dejar, como siempre, el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ya para meternos en materia, porque creo que es importante, ya que sé que muchos de ustedes se frenan en la idea de optar por un proceso de visa de trabajo porque no tienen su título homologado en el país, y quiero decirles que hay opciones. Tengo que decir que en Proyecto Justicia tenemos la inmensa suerte de que hemos podido trabajar con diferentes empresas de diferentes sectores en lo que concierne a los procesos de contratación de extranjeros, tanto en el régimen general como en los procesos de profesionales altamente cualificados. De hecho, en este canal tengo varios vídeos publicados tanto sobre el proceso de residencia para profesionales altamente cualificados como el proceso de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general de extranjería, que actualmente son los dos procesos para venir a España con permiso de residencia y trabajo inicial, si uno no puede optar por otra residencia más beneficiosa como puede ser un arraigo familiar. Desde luego, el proceso de residencia para profesionales altamente cualificados es el más ventajoso, no solamente por el sueldo, que obviamente es más alto. Recuerden que para optar por este proceso debemos tener una oferta de trabajo que como mínimo sea de 40.400 euros brutos anuales, y si no excedemos los 30 años se aplicará el coeficiente reductor y en ese caso serían 30.300 euros brutos anuales. Y aparte nos otorga el beneficio de 3 años de residencia inicial, a diferencia del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena en el régimen general de extranjería, que solamente otorga 1 año de residencia al ciudadano extranjero. Otra de las grandes diferencias, porque hay muchísimas, es que con el proceso de profesionales altamente cualificados, el extranjero puede venir inmediatamente con sus familiares más allegados, como puede ser cónyuge, pareja de hecho, hijos menores y mayores de edad, si demuestra que están a su cargo, e incluso los padres también, si demuestra que están a su cargo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque además sus familiares tendrán 3 años de autorización de residencia y trabajo en el territorio español. Con el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general de extranjería, el extranjero no puede incluir inmediatamente a sus familiares con su proceso de visa inicial. Debe esperar 1 año, debe renovar su autorización, cumplir con los requisitos económicos además que se le exigen en ese momento para poder reagrupar, y esto todavía con algunos límites, porque por ejemplo no podría reagrupar a sus padres. Otra de las grandes diferencias es la demora del proceso. Es increíble. Si venimos, por ejemplo, como profesionales altamente cualificados, el proceso del titular y sus familiares se puede hacer tanto desde el consulado como desde España. Si lo hacemos en España directamente en la unidad de grandes empresas, tarda en resolverse entre 20 y 30 días aproximadamente. Si lo hacemos desde el consulado, adicionalmente tenemos que hacer el proceso de solicitud de visado. Para los que no lo saben, la unidad de grandes empresas se encuentra aquí en Madrid capital. En cambio, lo que es la tramitación del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general de extranjería conlleva un periodo de tiempo mucho más dilatado, ya que el proceso debe ser iniciado en España por el empleador o por un representante legal, como puede ser por ejemplo un abogado, y posteriormente, cuando extranjería responde que puede ser esta respuesta entre 4 y 5 meses aproximadamente, es que el extranjero debe pedir el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en su país de origen o donde tenga residencia legal, con la demora que esto conlleva, ya que saben que cada consulado trabaja con tiempos diferentes.
Sin embargo, bueno, muchas personas creen a día de hoy que el proceso para profesionales altamente cualificados, depende de si el titular tiene una titulación universitaria, y he de decir que esto no es así. Esto es una falsa creencia que hay, que yo he intentado pues un poco aclarar en mis vídeos. Lo que debemos tener en cuenta en este punto es que en el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, en el régimen general de extranjería, se nos exigirá un título apostillado si la profesión que vamos a ejercer lo requiere, y nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados. Porque en estos casos es común ver contratos, por ejemplo, para hostelería o empleo de hogar, y en esos casos, en ese tipo de contratos, no es obligatorio aportar ningún título. O si la profesión es regulada y requiere homologación obligatoria, entonces tenemos que tener el título homologado en España, o también podemos acreditar, por ejemplo, experiencia. Con profesiones reguladas me refiero, por ejemplo, a arquitecto, abogado, médico, ese tipo de profesiones, que son unas 36 en España que requieren homologación obligatoria. En los demás casos sería equivalencia. En el caso de los profesionales altamente cualificados podemos aportar lo mismo, el título apostillado, o si no tenemos un título, acreditar 3 años de experiencia. Y en ese sentido debemos tener en cuenta que las pruebas para acreditar esos 3 años de experiencia, si no tenemos ningún título, son bastante abiertas, y nosotros hemos aportado todo tipo de pruebas dependiendo del caso. Puede ser el currículum, puede ser cartas de recomendación, puede ser antiguos contratos de trabajo, etc. Y el punto aquí es, si mi profesión es regulada, tanto para profesionales altamente cualificados o en el régimen general, y no tengo el título homologado, ¿qué puedo hacer? Para poder optar por un proceso migratorio de visado de trabajo, tanto como en el uno como en el otro. En este caso, bueno, puedo confirmarles, como les dije al principio del vídeo, que hay opciones. Los 2 trámites recientes que hemos llevado a cabo con profesiones reguladas fueron, por ejemplo, el caso de un ingeniero civil y un abogado. Ambas profesiones son muy difíciles de homologar en España. En estos casos, aparte de elaborar la oferta de trabajo, que la elabora Proyecto Justicia, un poco hablando con la empresa, con el Departamento de Recursos Humanos, hicimos la memoria descriptiva del puesto de trabajo que nos pide obligatoriamente la UGE, es decir, la Unidad de Grandes Empresas, especificando las funciones que iban a realizar y cómo, bueno, las funciones descritas en ambos perfiles no requerían que el profesional estuviera colegiado necesariamente, pero sí estaban relacionadas con el título que tenían. Es decir, haciéndolo de esa forma se les puede dar el visto bueno. Ahora se los voy a desarrollar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en ninguno de los 2 casos en su contrato pusimos que se les contrataba por la profesión que debían homologar obligatoriamente para ejercer, pero de alguna forma estaba relacionado con su preparación. En el caso del ingeniero civil se especificó como que su caso sería, es decir, su desempeño sería en el ámbito de la subdirección técnica en el área de captación de clientes potenciales en el mercado latinoamericano, y asegurarse de que estas sociedades latinoamericanas que pretendía captar como clientes cumplían con los requisitos para participar en los proyectos que estaba llevando a cabo la empresa que lo está contratando. También se encargaría de lo que es la búsqueda de proveedores y aliados estratégicos, por ejemplo, ese tipo de funciones. En resumen, su función sería la de definir, por ejemplo, planes de trabajo, los proyectos que iba a llevar a cabo la empresa y la supervisión de los mismos. Como ven, nada que ver con las funciones, por ejemplo, de redacción, dirección y firma de proyectos, cálculo de estructura o dirección de industrias, que sí requerirían, por ejemplo, que su título de ingeniero civil estuviese homologado en España. Y ahí está la clave. En el caso del abogado, no se le contrató para firmar demandas o procesos ante la administración, como podemos hacer los abogados, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, de extranjería o demandas, sino en este caso como asesor senior comercial en el ámbito de las ventas, también en el ámbito contractual y también para la capacitación del equipo de negocios. En ese caso, bueno, nos basamos más en sus títulos de máster en estudios de gerencia de proyectos y en tecnología de la información que en la propia licenciatura en leyes, y le dimos ese enfoque, aunque sí aportamos su título. Lo que les quiero decir es que depende de cómo lo enfoquemos. Es muy importante en estos casos que quede claro que las labores del profesional no requieren una colegiación obligatoria, aunque su título deba ser homologado en España. Eso sí, el título debe estar legalizado o apostillado, como les dije, como quiera lo aportamos, porque así, es decir, le damos sentido al expediente. Está relacionado con lo que ha estudiado, pero no requiere una colegiación, una homologación. La idea es lograr relacionar la profesión con el puesto que va a ejercer, pero dejando siempre claro en la memoria descriptiva del puesto de trabajo que las labores que hará no requieren homologación obligatoria. Estas memorias son mucho más largas, pero obviamente se los intento resumir para que ustedes lo entiendan. Tengan también en cuenta que no todas las empresas
son aptas para contratar a un extranjero. Ya, es decir, no se exige como tal para los procesos, por ejemplo, de profesionales altamente cualificados que las empresas que contraten, bueno, sea una gran empresa o que cumpla con unos requisitos mínimos de facturación como sí se pedía antes, pero sí por lo menos debe tener un año de antigüedad operando en el mercado. En el caso, por ejemplo, de los procesos de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general de extranjería, se pedirá además, por ejemplo, una declaración de impuestos, la última declaración de impuestos para ver un poco el volumen de facturación y los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social Española. Bueno, es un poco eso. Como siempre, espero que el vídeo les haya sido útil y que les haya dado un poco más de claridad en su camino al visado de residencia y trabajo, tanto en el régimen general como en los procesos de profesionales altamente cualificados. Que aunque muchas personas dicen que en España no hay trabajo, en realidad estos procesos son muy frecuentes. Si quieren profundizar un poco más en cómo son ambos procesos de principio a fin, como les dije, tengo vídeos publicados en el canal sobre ello y también pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. Y recuerden también que estamos en el grupo de Telegram y ahí sin problemas les respondemos. Por lo pronto me voy despidiendo. Les reitero, déjenme sus dudas en los comentarios. Les deseo un excelente día, una excelente semana y yo volveré pronto y con más. Hasta luego.